Bueno, continuamos entonces analizando los aspectos más sobresalientes de la obra sacerdotal del cronista y voy a seguir compartiendo la pantalla para continuar. Bueno, nos quedamos entonces hablando acerca del contenido que tenía el libro de las crónicas y hice una pequeña aplicación respecto de algo que a todas luces para nosotros, sin entender el concepto que pudo haber tenido el sacerdote para plantearlo respecto de las genealogías primitivas, pues evidentemente tiene pues mucho sentido de aplicación a nuestras vidas hoy. Así que, bueno, continuando, vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con el tema de lo siguiente. Una vez que el cronista ha presentado las genealogías y como dije, cada persona es alguien, ¿no? Es alguien. El cronista empieza a describir la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes, tanto iniciando de manera muy interesante del rey David, del rey Salomón, así como sus descendientes al trono, que como dijimos, después del rey Salomón está el reino dividido, ¿no? Terminando la historia del cronista con la caída de Jerusalén en la etapa del exilio babilónico y el fin del exilio, ¿no es cierto?, con el decreto que pronuncia Ciro el Persa en función de del retorno de, del pueblo judío hacia Jerusalén. Los persas eran muy, a diferencia de los babilonios, sus políticas internacionales no era tener cautivas a las personas, por eso es que todos los que habían sido llevados en cautiverio por parte de los babilonios fueron dejados en libertad, incluso según el relato que vemos del libro de Nehemías, no solo le concede el permiso a Nehemías, sino que le proporciona recursos para que pueda reconstruirse el templo de Jerusalén. Bueno, en grandes, grandes rasgos, en cuanto al índice temático, es así como se encierra la historia del cronista. Bueno, un dato interesante es que aunque la historia presentada en las crónicas abarca el mismo periodo de tiempo que se describe en Segunda de Samuel y los libros de los reyes, el autor no intenta narrar todos los sucesos encontrados en esos libros. Evidentemente ya lo planteamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eh, el, eh, la intención del historiador con una óptica profética en los libros de Samuel y de los Reyes tenían que ver más con cuestiones políticas, ¿no? Este, al cronista no le interesa. Ya lo vimos por qué, porque en ese momento ya no había monarquía, ¿no? Entonces, no le interesa narrar todos los sucesos encontrados en esos libros. Solo va a incluir aquellos incidentes que para el punto de vista sacerdotal, cultual del templo, va a considerar más importantes. Entonces volvemos a reafirmar el sentido y la intención que tenía el cronista para explicar la misma historia, el mismo lapso de tiempo, solo que con fines totalmente diferentes. ¿Mm? Muy bien. Entonces, eh, queda ya claro, ¿no? Cómo estos hechos que va a narrar Saúl, David, Salomón, los descendientes del trono, la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro el Persa, lo hará desde un punto de vista sacerdotal. Un dato muy interesante en cuanto al contenido que encontramos en las crónicas es que esta literatura guarda silencio sobre los pecados de David, ¿no? Es decir, ¿de dónde sabemos todos los pecados de David y todas las consecuencias que hubo de su pecado con sus hijos y todo demás? No lo encontramos en el libro de las crónicas.
sino lo encontramos evidentemente en el libro de los reyes, ¿no? De Samuel, más bien de Samuel. Entonces, ¿por qué? Porque el cronista le interesa exaltar la figura davídica y por lo tanto no habla nada de Urías Eteo, no habla nada de Betsabé, no habla nada, no hace quedar mal a David, ¿no? Que ya David tiene muchos siglos que ha muerto, pero que su figura representa un punto de unión nacionalista muy importante. Entonces, no va a hablar sobre el pecado de David, pero sí va a plantear la figura davídica como alguien profundamente religioso, ¿no? Porque va a relatar de manera detallada, ¿no? Cómo se traslada el arca del pacto, cómo se lleva a cabo ese traslado hacia la ciudad de Jerusalén y cómo empieza la organización de todos los aspectos cultuales. ¿Cómo se establece el pacto davídico, no? Cuando Natán dice que el trono de David será eterno, será perpetuo, ¿no? Y también cómo David preparó todo lo necesario para la construcción del templo. Entonces, fíjense, hay como dos cosmovisiones en cuanto a la figura de David. Por un lado, el historiador lo plantea como un conquistador, como un hombre de guerra, como un hombre que no se le permite construir el templo porque es derramador de sangre, ¿no es cierto? Pero por el otro lado está la visión de David, donde él es una figura de profunda piedad, un hombre profundamente comprometido con el templo y con el culto religioso, y por lo tanto David se convertirá en un modelo de piedad, de, de vida cúltica. Ujú. Y esto será, insisto, lo que permeará la teología y el advenimiento del Mesías, ya pronunciado con anterioridad por los profetas, desde el punto de vista davídico. Ujú. Por lo tanto, el cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en el poder político que se desarrolla en el libro de Samuel, ¿no? En el libro de los reyes. Así que la influencia religiosa de David va a servir como como un, eh, pues como un punto de partida muy interesante para poder establecer este, las bases de lo que será esta, esta continuidad del templo, ¿no? Y el templo empezará a retomar fuerza, 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 influencia, influencia. Tan es así que cuando llega la época de Herodes, Herodes va a reconstruir el templo, no lo va a ampliar, más que reconstruir, sí, un poco, qué sé yo, pero más es la ampliación del templo y Herodes va a establecer un templo hermosísimo, hermosísimo. Herodes va a, a hacer un templo digno de sus credenciales arquitectónicas que tenía Herodes el Grande en ese tiempo, ¿no? Pero que finalmente este templo será, como dije, destruido en el año 70. El cronista insiste y vuelve a la carga al describir a Salomón de la misma forma, un tanto mayor, en donde va a atribuirle a Salomón el mérito suficiente respecto de la construcción magnífica del templo, la magnificencia de la corte. Va a omitir muchos detalles de la política salomónica, que como sabemos, Salomón fue uno de los grandes expansionistas del imperio, perdón. Pues sí, ya en ese momento era un gran imperio, ¿no? El pueblo el pueblo de Israel, era alguien que con Salomón empezó a conquistar mucha, mucha tierra, ¿no? Ya con David y Salomón empieza a establecer lazos comerciales de manera internacional, etcétera, pero omite muchos detalles de la política salomónica y sobre todo no hace quedar mal a Salomón en cuanto a lo que tiene que ver pues con su caída, con el declive espiritual y religioso. Al cronista no le interesa volver a retomar ese punto, ¿no es cierto? Este, y tal vez en un afán de que esto quede olvidado, ¿no? Eh, lo encausa y lo pone también en una figura
predominante en función de, eh, pues de su realeza, de su dignidad, ¿no? El gran rey Salomón. Muy bien. Y como hemos reiterado de manera categórica, ¿no? Al cronista siempre le va a interesar más el templo, ¿no? Que el trono. Se interesa más en el lugar cúltico que en el palacio real. Como lo hemos dicho, ya no existía más, así que el templo y todo lo que tiene que ver con el templo y todo lo que tiene que ver con los sacerdotes y levitas va a ser exaltado de manera predominante en la literatura del cronista. Por eso, algo muy interesante, hermanos, que nosotros debemos notar en esta literatura es que a partir de la división del reino, ¿no? Con Jeroboam y Roboam, el cronista se preocupa solo del reino del sur, ¿no? Y de la dinastía davídica. Se dan cuenta, el cronista solo va a narrar los acontecimientos que tienen que ver con el reino del sur. Porque ya para ese momento la impronta que tenía los judíos, ¿no es cierto?, respecto a sus hermanos norteños, pues ya era mala, ¿no? Ya ¿cómo es? Pues, pues una mala fama ya, ¿no es cierto? Mala fama. Por eso es que en las crónicas nunca se mencionan los santuarios del Reino del Norte, como Betel y como Dan. Es como si nunca hubieran existido. Es decir, hagan de cuenta que no existe la literatura de Samuel y de los reyes. Nunca habríamos sabido mucho acerca del reino del norte, si solo nos hubiéramos quedado con el cronista, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta animadversión que el reino del sur no tiene respecto a sus hermanos? Porque según la historia del historiador, según en la narrativa del historiador, plantea que el inicio de el reino del norte fue marcado por la idolatría, de una idolatría profundamente descarada, ¿no? Tan es así que conforme pasaron los años, las décadas, este, ya Jeroboam había muerto, ¿no es cierto? Ya no existía más, que fue el iniciador del reino del norte, pero se seguía identificando a Jeroboam en los pecados que cometían los reyes futuros, diríamos, ¿no? Entonces, lo que los reyes del norte hacían como pecado era como decir, es el pecado de Jeroboam, ¿no? Porque fue tal su descaro, fue tal su, su idolatría, ¿no es cierto? Que guió a las 10 tribus a desviarse del propósito de Dios, del propósito de Dios. Entonces, el reino del sur siempre, o los judíos por eso, siempre consideraron a los samaritanos, ya en este caso, ¿no es cierto?, como algo totalmente despreciable. De ahí los dos grandes relatos que aparecen en los evangelios como un paradigma, muchos más, otros más, pero voy a mencionar los dos más significativos, ¿no? Uno que tiene que ver con Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Y el otro tiene que ver con la parábola del buen samaritano. La verdad es que para estas fechas, hablar de los samaritanos en la época de Jesús, pues era prácticamente desastrosa, diríamos, ¿no? O sea, imposible de poder hablar sobre los samaritanos. Por esos dos relatos de los que les hablo se convierten en un parteaguas fundamental en donde tal vez, fíjense, tal vez estos relatos de la mujer samaritana y del buen samaritano tenga que ver con lo que el cronista mantiene como el ideal de que todo Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Todo Israel. Y aunque, aunque no le da mucha importancia al reino del norte, ¿no? El cronista sigue pensando en el reino del norte, ¿no? Como muchos otros profetas anteriores,
y lo considera como el pueblo de Dios. Una frase que aparece 41 veces, 41 formas en toda su obra como un ideal de que el pueblo de Dios, pues Israel es uno como el pueblo de Dios. Pero bueno, el cronista acentuará mucho más esta división entre eh, los recuerdos que tienen el reino del norte, el remanente samaritano que pervive en el tiempo, que pervive en, con de muchas guerras y demás, pero que no le perdonará, diríamos, ¿no? No le perdonará. Muy bien. Bueno, hagamos un resumen de los dogmas que aparecen. Hay tres dogmas y con esto estaríamos finalizando la clase del libro de las crónicas. Bueno, el resumen de los dogmas son tres, o de las enseñanzas, o de los pilares más que pueden ser un muy buen punto de partida para empezar a indagar un poco más sobre el libro de las crónicas. El primero tiene que ver con David, ¿no? Como ya lo vimos. Y David estará unido al concepto mesiánico, ¿no? Porque el libro de las crónicas, insisto, va a presentar a David desde un punto de vista diferente, ¿no? Mucho más religioso, del cual el siervo de Yahvé, ¿no es cierto?, tendría que descender de la línea davídica por ser un personaje, ¿no?, ligado a la vida cúltica que se tenía en aquel tiempo. Así que todo el libro está centrado en la elección de David, ¿no?, que es un rey cúltico encargado de fundar y regular el culto en Jerusalén, más que un estratega político. Bueno, esto ya lo hemos repetido de manera reiterada en toda la clase. Así que bueno, este es un libro en el cual estará centrado la elección de David en, en esta figura religiosa más que en una figura política. Por eso, históricamente, Israel puede entenderse como una comunidad nacional de culto, ¿no? Como una comunidad nacional de culto en medio de un gran imperio mundial. En este caso el persa, porque estamos en la etapa de la restauración y posteriormente en el imperio griego, ¿no? En la época helénica. Así que la forma en que va a tener Israel de poder mantener su cohesión como nación, evidentemente estará en función del templo. Por eso la revuelta macabea, lo que derrama el vaso fue que Antíoco Epífanes IV termina mancillando o termina este, eh, haciendo inmundo el templo con sacrificios que se hacen ahí de animales inmundos, ¿no? De animales que no tenían que haber sido sacrificados. Bueno, esa es la gota que derrama el vaso, se levanta la gran revuelta macabea porque, insisto, todo estaba en función del templo, ¿no? El templo será muy importante en los evangelios. De hecho, fíjense que Lucas, el Evangelio de Lucas, va a narrar mucho de su evangelio en función del templo. Ujú, en función del templo. Bueno, no es clase ahora de evangelios sinópticos, pero lo que quiero decir es que esta idea mesiánica de la tribu de Judá, de la raíz o del linaje de David, vendría el Mesías, ¿no es cierto? Era por esta figura que David representaba muy cúltica y por lo tanto el Mesías tendría que venir, debería ser un personaje fuertemente ligado con el templo. Pero cuando llegue el Mesías, ¿no es cierto? El Mesías lo que menos está ligado es al templo. Lo que menos está ligado es al sacerdocio, ¿no es cierto? Y entonces es ahí donde se entra en esta disputa, no decir, no, el Mesías tiene que ser un personaje que esté profundamente ligado con el sacerdote, con el templo. Y lo que vemos es que Jesús siempre estaba en contra del templo y contra el sacerdote. En fin. Pero este es uno de los dogmas que lo debemos gracias a la literatura del cronista.
Un segundo dogma que encontramos tiene que ver con esta ciudad, la ciudad santa, ¿no? Con Jerusalén como lugar de culto, ¿no? Como lugar de culto. Es decir, la religión tiene un aspecto personal de fe y de alabanza a Dios, pero en su centro está el culto del templo de Jerusalén, con los servicios de los sacerdotes, los levitas, los cantores, que expresan la presencia de Dios en la tierra. Se convierte en un lugar de adoración en donde la cosmovisión judía, ¿no es cierto?, dado a este gran énfasis del cual hace gala el cronista en cuanto al templo, ¿no es cierto?, lo plantea como un lugar exclusivo en toda la faz de la tierra, en todo el universo, como el lugar donde Yahvé manifiesta su presencia, su gloria, y entonces se convierte en el Dios del templo, ¿no es cierto? Entonces, la cosmovisión judía encierra a Dios en el templo, ¿no es cierto? Y a partir de allí, por eso cuando el templo es destruido, ellos entran en crisis, ¿no? Entran en crisis. Así que Jerusalén se convierte en pues en un lugar muy codiciado para todas las naciones de todos los tiempos. Hasta la fecha, Israel sigue siendo un lugar de conflicto, ¿no? Un lugar en donde todos quieren dominar a Jerusalén y quieren estar allí, ¿no? Pero viene producto de esto, de que el cronista va a establecer a Jerusalén y el templo como un lugar de adoración y no hay otro lugar. Por eso Jesús rompe esto, ¿no es cierto?, en el relato con la samaritana y le dice, pero ni en Gerizim, ni en este monte nosotros se va a adorar al Señor. Es decir, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, la adoración a Dios rompe, ¿no?, los muros del templo, rasga el velo del templo, ¿no? O sea, antes de que Jesús muera y el velo se rasgue en dos, ya la misma presencia de Jesús ha roto el velo, ¿no? Y ha destruido los muros del templo, porque Jesús empieza a establecer la presencia de Yahvé eh, en él mismo fuera del templo, ¿no? El ministerio de Jesús no está centrado en el templo, sino el ministerio de Jesús está centrado en el pobre, en el oprimido, en el pecador, en la viuda, ¿no? En el necesitado, en el débil, en los niños, en las mujeres, en todo aquello que representa lo contrario al templo y a la élite sacerdotal, ¿no? Entonces Jesús no es un hombre, no es un profeta ligado al templo, ¿no? Muy al estilo de Elías y Eliseo, Jesús es un profeta que está ligado al pueblo, ¿no? A la gente, al sí, sí, a la comunidad, ¿no? A la comunidad. Pero por eso es que choca, ¿no? Choca este concepto que ya desde el libro de las Crónicas se establece en función del templo. Y finalmente tenemos el tercer y último resumen del dogma que encontramos, es que Judá es una nación sagrada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el cronista no le da bolilla, no le da importancia al reino del norte. Es como si como si el cronista quisiera desaparecer todos los malos actos y todos los malos hechos que el reino del norte cometió con sus reyes, ¿no es cierto? Y con toda su idolatría y demás. ¿Mm? Entonces, para el cronista, el reino del norte no existe y de manera sistemática Crónicas condenará la política y las visiones religiosas de Israel, principalmente en su capital Samaria o Samaria, en donde lo condenará y dirá, eso es falso, ¿no es cierto? No es allí donde Dios revela su voluntad. Así que procura rechazar las pretensiones de los samaritanos y de su culto en el monte Gerizim o Garizim, como se encuentra en cualquier traducción, y evidentemente echará por tierra la importancia que pueda tener el reino del norte en cuanto a la salvación de Yahvé. Para el cronista, el reino del norte no tiene nada que ver en los propósitos de salvación
del siervo de Yahvé, ¿no es cierto? Sino que para el cronista será el reino del sur, porque David vendrá del reino del sur, David vendrá de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Y a través de la línea davídica y de sus descendientes, el Mesías vendría a establecer su reino y acabaría con todos sus enemigos, etcétera. Es decir, Judá, los judíos, el reino del sur, se convierte en la nación sagrada. Los demás, pues la verdad que no sé si existen, no supe si existieron, pues no me interesa mucho lo que tenga que ver con los otros, ¿no? Así que bueno, en función de esto, queridos alumnos, es como el libro de las crónicas va a presentar una visión diferente, yo diría, en cierto sentido, complementaria, ¿no es cierto? Complementaria de los hechos que narran el libro de Samuel y el libro de los reyes, ¿no? Pero que tendrá esta impronta, una impronta muy sacerdotal, muy cúltica, que estará preparando el terreno de unificación nacionalista del pueblo judío y que irá estableciendo esta cosmovisión centrada en el templo hasta la época de Jesús, ¿no es cierto? Pasando por la época persa, la época griega y bueno, ya con Jesús estamos en la época de los romanos. ¿Ok? Muy bien, hermanos, pues eso sería a grandes rasgos nuestra, este, nuestro acercamiento al libro de las crónicas. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? La verdad que lo lindo que tiene el libro de las crónicas es ir descubriendo este sabor y irlo incluso comparando con el libro de los reyes, ¿no es cierto?, en cuanto a su propósito o a su intención de escribir esta literatura, ¿no? Y bueno, resaltando cómo plantea la figura de David, el reino del sur, el pensamiento davídico, ¿no es cierto? Y la condena, eh, como es, no escrita, pero sí mencionada, diríamos, ¿no? De que el reino del norte, pues, no existió. Es como si no hubiera existido. Y de ahí la bronca que le agarran los judíos, la bronca que tienen los judíos contra los samaritanos, ¿no? Y es muy avivada por el cronista, ¿no? Es muy avivada por el cronista. Pues bien, preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Si se entendió o no se entendió. A veces uno ya es reiterativo, ¿no es cierto? Como si me pude dar a entender. Pero bueno, para mí es muy importante que ustedes puedan tener claro estos conceptos, ¿no es cierto? Para que en el examen, pues no titubeen. Sí, Esther. Quería decir que leyendo todas los pecados de Israel, por momentos le doy razón a los del Reino del Sur y a Judá, pero bueno, igualmente, bueno, es muy triste todo, pero me pasa eso por momentos, porque cómo puede venir el Hijo de Dios a descender de ellos, aunque los otros también tenían sus pecados, los de Judá, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, fue la voluntad de Dios. Y que a Jesús también le llaman el león de Judá, ¿no? Sí, el león de la tribu de Judá. Claro. Está muy buena la clase. Gracias. Gracias, Esther. Sí, usted comentó algo muy interesante. Por eso les decía que durante muchos años, ¿no? Se quedó instalado el pecado de Jeroboam, es decir, como un apelativo, no sé, como una forma de decir, ay, qué mal están, ¿no? Porque los pecados de Jeroboam fueron terribles, o sea, fueron muy, muy terribles, ¿no? Evidentemente eso permitió que Israel se confiara tanto, se olvidara de Dios. Dios envió a sus profetas porque nunca olvidó a su pueblo, o sea, nunca dijo, bueno, háganse.
háganse pelota ustedes, ¿no es cierto? Sino que él envió también a sus profetas, ¿no? El profeta Oseas es uno de los grandes profetas que intervienen en el reino del norte. El profeta Amós es un gran profeta. Elías, Eliseo son grandes profetas. Pero bueno, el reino del norte termina sucumbiendo ante su propia idolatría. Pero como bien dice usted, Esther, los del sur no se quedan atrás. O sea, los del sur también, por eso es que finalmente terminaron, Jehová termina entregándolos, ¿no es cierto?, a los babilonios, porque habían cometido lo mismo que sus hermanos del norte. La única diferencia es que Judá, en este exilio, recobra su conciencia, ¿no es cierto? Y se vuelve a Dios, o sea, vuelve otra vez. Por eso es que antes del exilio, Judá, ¿no es cierto?, era idólatra, hasta más no poder, porque hasta antes del exilio celebraban culto a la reina del cielo, por ejemplo. Pero después del exilio, los judíos se convierten en un monoteísmo que al principio fue lindo, pero después se convirtió en un monoteísmo recalcitrante, en un monoteísmo, ¿no es cierto?, en donde se cierran tanto las filas, los judíos, que nadie entra. Y entonces empiezan a desarrollar un sentido tan nacionalista, en donde dicen, bueno, si no sos judío, no tenés la salvación de Yahvé, ¿no es cierto? Por eso el gran conflicto que tienen los judíos para judaizar a los gentiles en la época de Pablo. Por eso, porque decían, no, para un poco, nosotros entendemos que para alcanzar la salvación de Yahvé, pues necesitamos ser judíos. Pero bueno, eso lo debemos gracias a esta cosmovisión que en este caso literatura como el cronista, Esdras Nehemías, como lo vamos a ver en la siguiente clase, lo van a sustentar, lo van a fundamentar. Bueno, pero gracias, Esther. ¿Alguien más? Sí, Mario. Sí, por ahí algo que se tocó un poquito en clase, eh, eh, de este libro de crónicas, me quedó siempre la duda de esta historia del arca, cuando se traslada el arca, ¿no? Y Usá, si no me equivoco, es quien USA. toca el arca para que no se caiga, ¿no? Quiere tocar y termina muerto, termina fulminado ahí. Es una historia que por ahí, al leerla, como que te dice, a la pucha, el tipo quería dar una mano y, y se le fue la mano, por así decirlo. Pero es una historia que por ahí nos lleva a eso de pensar. Es más o menos como si yo voy y le ayudo a mi vecino a apagar el fuego que está en su casa y mi vecino me dice, ¿para qué apagaste el fuego de mi casa? Y Más o termina menos dándote un tiro. algo así, más o menos, ¿no es cierto? Es medio ilógica ahí lo que uno ve en la historia, ¿no? Claro, a ver, es interesante tu punto de vista, amigo mío, y no sé, tal vez ya no recuerden, porque eso ya pasó mucho tiempo, pero bueno, en alguna clase que vimos en la introducción al Antiguo Testamento, veíamos que a veces nos enfrentamos a problemas de tipo histórico, ¿no es cierto? De tipo histórico. Que nos choca, ¿no? Como dices, pero para un poco, che, ¿qué tenía de malo? Finalmente, si no la atajaban, el arca iba a caer, se iba a romper y tal, ¿no es cierto? Y terminan muertos estos cristianos. Bueno, lo mismo sucedió en la historia que aparece en el libro de los Reyes, ¿no es cierto? Cuando el profeta Eliseo, 42 gurizada, ¿no es cierto? Le llaman pelón o calvo, pelado, ¿no? Y le dicen, vení, pelado, subí, subí. Y dice el texto que Dios manda una osa, ¿no es cierto? Y mata 42 chicos, ¿no? Y mata 42 chicos. Y uno dice, pero o sea, si por decirle pelado a un siervo de Dios, Dios envía una osa para matarlos, pues a mí me han dicho ya varias veces que ando pelado algunos de mis alumnos, ¿no es cierto? Y entonces tengan cuidado porque les va a salir una osa y van a terminar re muertos todos. Aguas con eso, ¿eh? Yo tengo una historia bíblica para defender mi caída de pelo. Este, y entonces uno podría decir, pero, che,
¿En serio? O sea, ¿Dios tiene muy poco sentido del humor? Pues fue una cosa de gurizada. Ahorita los gurises hablan de cada cosa que dicen, ¿no? Bien, lo que tenemos que saber es que los aspectos históricos no siempre se ajustan a los parámetros de ser una historia como tal, ¿no es cierto? Sino que, en este caso, el cronista utiliza, ¿no es cierto?, un evento, ah, que puede sonar histórico, pero que en esencia pretende transmitir una enseñanza más que ajustarse a datos estrictamente históricos. ¿Por qué el relato de la osa que mata a 42 chicos solo porque le dijeron al profeta Eliseo que estaba pelado? Porque resulta que cuando el profeta Eliseo y el profeta Elías predicaban en el reino del norte, el profetismo, los profetas de Yahvé estaban profundamente devaluados. Nadie los quería, nadie les creía, nadie les daba bolilla, ¿no es cierto? Tan es así que por eso Elías se presenta como el único entre medio de un montón de sacerdotes de Baal, ¿no es cierto? Se presenta como el único profeta de Dios. No hay más, ¿no? Aunque había otros, pero el único que estaba ahí era él. Entonces, en un contexto histórico en donde el profeta está profundamente devaluado, necesita el historiador introducir una historia de 2 versículos, porque solo tiene esa historia, son 2 versiculitos, y vos lees el anterior y después lees el posterior y no dice nada. Es como si el historiador dijo: "Che, vamos a meter esta historia acá y la ponemos ahí y listo", ¿no? Pero a la luz de todo el contexto, nosotros podemos ver que el historiador lo hace para rescatar la dignidad y el valor que el profeta de Dios tenía. Entonces, una historia que históricamente no pudo haber sucedido porque una osa no pudo haber matado a 42 chicos. La pregunta primero sería, ¿por qué 42 chicos? ¿Por qué los demás no corrieron? ¿No? Cuando a veces el instinto que tiene uno es correr ante el peligro, ¿no es cierto? Y segundo, y tercero, porque si eso hubiera sucedido, entonces tenemos un Dios, pues que la verdad, aguas con ese Dios, ¿no es cierto? No, no te metas con ese Dios porque ese Dios te va a matar, te va a castigar. Y eso a la luz del Antiguo Testamento no existe. Lo mismo sucede en esta historia que vos comentás, ¿no? Es una historia en donde el cronista trata de resaltar la santidad y la dignidad que tiene un objeto que por esencia tiene la presencia de Yahvé, ¿no? Que es el arca. Entonces, la muerte de estas personas, que entiendo que históricamente pudo o no haber sucedido, el cronista lo relata de una manera para decir, no juguemos con esto que es sagrado, que es santo, que es sublime, que es lo que nos une ahora como pueblo en la etapa de la restauración, y por lo tanto debemos tomar el templo, que antes del templo era el arca, con profunda santidad, con profunda reverencia, con profundo tal. Entonces, en esencia, esta historia, lejos de ser histórica, se convierte en una historia con una enseñanza, ¿no? Con una enseñanza que, en función del cronista, pues trata de exaltar la importancia que tiene que ver todo lo que rodea al culto, todo lo que rodea al culto. Y todo lo que rodea al culto empieza por el arca del pacto, ¿no? Por el arca del testimonio. Este, es por eso entonces que esta historia no es una historia, pues sino entonces volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Tenemos un Dios que dices, para un poco, entonces resulta que no puedo hacer nada, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos, por ejemplo, faltado al sábado? Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Si aplicamos el criterio literalista e histórico, diríamos en estricto sentido, pues ya muchos de nosotros tendríamos que haber muerto, si no es que todos, ¿no? Si no es que todos. Pero no, no va en esa función, sino, insisto, ahora podés mirar la misma historia dándole el sentido que el cronista tenía que decir cuál es la enseñanza que él quería transmitir a partir
de esta historia, que puede ser muy chocante, muy dramática, pero que es muy probable que en sentido objetivamente histórico no haya sucedido, pero sí en el sentido de la enseñanza teológica y religiosa y cúltica que tenía en ese momento para el pueblo que escuchaba esa historia. Entonces, para los que escuchaban esa historia en la etapa de la restauración, pues hacía que dijeran, sí, nosotros tenemos que honrar el templo y demás, ¿no? O sea, empieza eh, esta enseñanza a partir de lo que representa el templo, el culto y todo lo que esto conlleva, creo yo. Sí, es muy interesante aprender a diferenciar, porque vuelvo a repetir, no es que defendamos a Dios, Dios se defiende solito, eso me queda re claro y se defiende mejor que nosotros. Pero en este sentido recuerden que el cronista es un personaje, es un hombre, ¿no? Es un hombre que eh, tiene que, en aras de la intención de su obra, pues reconstruir ciertas historias que le permita, ¿no es cierto?, fortalecer o redireccionar la intención que quiere plasmar en su obra. Y este es un caso perfecto que tienen que ver con todo lo que es el arca, el templo, los levitas, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Siempre es exaltar la importancia de aquello que representa el culto a Yahvé, que será lo más importante. Muy bien, hermanos, pues alguna pregunta, alguna duda. La verdad que es muy apasionante el tema de la historia, ¿no? Y que bueno, ahora, ¿cuál es como que el efecto de esto? Un día lo platicamos en un encuentro de consagrados que tuvimos en San Vicente hace un par de meses y tuvimos como una mesa redonda, ¿viste? Y el pastor, el sobredor nos preguntaba cómo había sido nuestra experiencia en la época de la pandemia, qué aprendimos, qué sucedió, qué experiencias tuvimos en el tema de la pandemia. Y bueno, cuando me tocó la intervención, yo comentaba esto que estamos viendo, ¿no? Que hubo un efecto al menos en la iglesia donde yo pastoreaba en México, ¿no es cierto? En donde la gente estaba muy pegada al templo, ¿no? O sea, muchos de nosotros como miembros de la iglesia estamos pegados al templo, estamos muy pegados a la iglesia, ¿no es cierto? Al sábado, en esencia, porque nosotros ligamos templo con sábado, van de la mano. O sea, llega el sábado, pues hay que ir a la iglesia, ¿no? O al templo, o al grupo de reunión, a donde nos congreguen. Va muy ligado, o sea, inconscientemente es fuertemente ligada nuestra experiencia cúltica con sábado y templo, ¿cierto? Entonces, cuando se dio el tema muchos templos cerraron, si no es que todos los templos, por orden, ¿no es cierto?, se cerraron. Y yo comentaba que yo como pastor tuve eh, mucho ataque, mucha presión, demasiada presión. Porque muchos hermanos, principalmente ya los más grandes, me decían, pero ¿y cómo vamos a cerrar el templo? ¿Y dónde vamos ahora a orar? ¿Y dónde ahora nosotros vamos a cantar? ¿Y dónde nosotros ahora vamos a tener este aspecto cúltico, religioso? Y fue un problemón, un problemón. De hecho, muchos hermanos se resfriaron. Tan es así que muchos hermanos ya no volvieron más al templo, ¿no? Más al templo. ¿Por qué? Porque desarrollamos este sentido de decimos, Dios solamente está en el templo, ¿no? En esta especie de separación, lo secular con lo sagrado, ¿no? ¿Qué es lo sagrado? El templo, ¿no? Ahí todo es espiritualidad, todo es Dios, ahí estamos todos santitos. Termina el sábado y bueno, volvemos a ser unos demonios todos, ¿no es cierto? Y entonces en casa podemos hacer lo que querramos, en nuestro trabajo podemos hacer lo que querramos, en la calle podemos hacer lo que querramos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se cierra el templo, donde mucha gente, y yo dije, estuvimos desarrollando una teología templocentrista, en donde nuestra vida religiosa estaba basada en el templo. Entonces, cuando yo les dije a los hermanos, no, pero podemos hacer el culto en casa, decían, no, ¿por qué no? Porque Dios está en su templo, no está en mi casa. Bueno, ese es un problema.
Entonces, fíjense cómo esta cosmovisión muy arraigada del cronista, ¿no es cierto?, también permea en muchos de nosotros. Y entonces, no en todos, porque a algunos les interesa ir al templo, pero los que crecimos, ¿no es cierto?, con esta idea, pues sí, yo crecí con la idea de que sábado es ir a la iglesia. Y hay gente que no, ya ni le da bolilla de ir a la iglesia, mejor si no ir a la iglesia. Algunos estuvieron recontentos no yendo a la iglesia y viendo el culto por la transmisión, ¿no? Pero, evidentemente, creo que hoy si haríamos una historia, si nosotros fuéramos un escritor bíblico, ¿no? Podríamos decir que que mucha gente, dejó de ir al templo y terminaron muertos. Y entonces, cuando alguien lea esto dentro de muchos años, diga, pero ¿cómo? O sea, por dejar de ir al templo terminaron muertos todas esas personas. Y tal vez lo que yo quise decir, pero no lo escribí, es que muchos dejaron de ir al templo y terminaron muertos espiritualmente. Pero quien lea eso dentro de unos 200, 500 años, 1000 años, 2000 años, 5000, 10,000 años, pues no va a entender y va a decir, pero entonces, ¿qué Dios es ese que castigó a las personas, no es cierto? Y terminaron todos muertos. Sí, pero no es históricamente no sucedió, ¿no? No sé si me explico. Históricamente no sucedió, pero la enseñanza es de decir, o lo que yo quise transmitir es que muchos estaban tan centrados en el templo que cuando se cerró el templo, pues murieron por dentro espiritualmente porque ya no tenían dónde recargar sus pilas espirituales. Este ejemplo burdo que les estoy dando es más o menos lo que sucede en las historias que nosotros leemos de los niños muertos, de USA y de otras historias que son muy chocantes para nosotros. Bueno, ¿algo más? ¿O le seguimos? Bueno, en la siguiente clase, hermanos, la próxima semana, bueno, tenemos dos clases para terminar. Tenemos en la próxima, vamos a ver el libro de Esdras Nehemías, ajá, Esdras Nehemías, y después tenemos el libro de Esther. Y con eso estaríamos cerrando nuestro curso de libros históricos, eh, y vendría el examen final, ¿ok? Y bueno, ahí estaríamos cerrando nuestra cursada. Pues bien, si no hay alguna pregunta, comentario respecto a la materia y de lo que nos falta cursar, pues deseo. Sí, Esther. El profesor Enrique no dio tarea de lectura. ¿Eso será todo el trabajo que hay que hacer final? No, no creo, Esther, no creo. Hoy yo le voy a preguntar porque creo que es un examen final el que hace. Entonces, porque así lo hizo el año pasado. Entonces, Ajá, lo que voy a preguntarle hoy es si va a ser el examen final o cuál es su sistema de evaluación, y ya yo les estaré notificando y lo estaré subiendo a la plataforma lo que él me diga. gracias. Sí, sí. En mi caso solamente es el examen final. Que eso ustedes se lo van a contestar, pero así, hermanos, con los ojos cerrados. Voy a poner media hora en la plataforma para contestar el examen. Y hasta les va a sobrar 15 minutos. Yo nada más voy a poner amén. Yo pensé que iba a decir, yo voy a poner mi nombre nomás. Ahí le cerraste, Esme, tu micrófono. Digo, voy a poner mi nombre y amén. Sí, bueno, eso. Y algunos van a decir, hágase, Señor, tu voluntad. Digo, del señor profesor. Bueno, amigos, deseo que Dios los bendiga. Nos vemos. A ver, bueno, mañana ustedes no tienen clase. El siguiente lunes, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es que el siguiente lunes le tocaba al profesor Enrique dar la clase. Bueno, yo voy a tomar esa hora el lunes, ¿no es cierto? La de él y la del martes, para que terminemos pronto. Así ustedes tienen libre ya a partir del martes. ¿Les parece? Entonces, trabajamos lunes y martes
En el caso de históricos, y sí, porque el profesor Enrique ya terminó y entonces ustedes ya estarían libres a partir del martes. ¿Puede ser? ¿Les parece la idea? ¿Sí? Buenísimo. Entonces nos vemos el lunes. El lunes nos vemos en clase. Dios los bendiga, hermanos. Abrazotes. Paz.